tal? Muy buena tarde, ya noche. Muchas gracias por estar con nosotros en el Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria, INEM. Pero bien, antes de hacerles mención, la clase introductoria del día de hoy, pues los invitamos, bueno, vamos a dejar, es más, obviamente a nuestra presentadora para que diga qué evento vamos a tener el día jueves, que va a desprender justamente la cápsula del día de hoy. Adelante. El Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria les hace la cordial invitación a su taller virtual con el tema de material cadavérico complejamente sensible en la identificación de odonto forense, impartido por la doctora Raquel Ramírez Orizaga este jueves 13 de octubre a las 7 de la noche, con un costo total de 199 pesos. Los esperamos. Pues bueno, muchas gracias de verdad por sumar justamente, como bien lo hacen mención, en el Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria, INEM. Pero bien, eso va a ser el día jueves, como hicimos mención, de la clase que se desprende o la cápsula que se desprende la noche de hoy. Y bien, justamente hoy lunes 10 de octubre está con nosotros la doctora Raquel Ramírez Orizaga, maestra en ciencias forenses, es la cápsula jurídica en el TV.INEM, el Foro Jurídico Informativo, con el tema material cadavérico complejamente sensible en la identificación odontoforense. Recuerden que la cápsula de hoy es gratuita para los integrantes del WhatsApp del INEM. Estimada doctora, muy buena tarde, un gusto, un honor tenerla con nosotros justamente aquí en el INEM. Pero bien, antes de hacer mención y de que ella inicie su cápsula jurídica, pues agradecemos a todas y a todos. De hecho, hace unos momentos nos estaban haciendo mención algunos amigos que iban a estar en esta plataforma, en el sentido de que si iba a haber alguna beca disponible. Claro que sí. De hecho, más adelante les vamos a hacer mención cuál es justamente esta beca que les vamos a ofertar para todas y todos. De hecho, ya está justamente en unos momentos con nosotros la doctora de un tema muy interesante. De hecho, ahorita los compañeros del INEM nos van a hacer favor de compartir los temas que se van a ver justamente en este evento. Y bien, el día jueves 13 de octubre va a ser el tema de material cadavérico complejamente sensible en la identificación odontoforense. Vamos a hacer mención justamente de los 8 subtemas que se van a platicar y que se va a llevar a cabo esta clase. Es concepto odontología forense, identificación, identidad, el complejo sistema estomatognático, campo de acción de la odontología forense, extracción del ADN, pulpa, esto es dental, casos complejos de necroidentificación, cadáver carbonizado, necropsia bucal quirúrgica y cotejo odontoestomatológico. Recuerden que el objetivo de este tema es dar a conocer los conocimientos y aplicaciones de la odontología forense en la identificación de personas vivas y cadáveres en condiciones desfavorables de conservación. Esto es, recuerden, el día jueves 13, pero bien, como ya hicimos mención, el día de hoy solamente es una introducción, una cápsula jurídica, y para lo cual, pues bueno, está con nosotros la doctora Raquel Orizaga. ¿Qué tal, estimada doctora? Muy buena tarde, ya noche. Bienvenida a su casa, INEM. De verdad que para nosotros es un gusto tenerla y que justamente comparta con nosotros los conocimientos. Pues bueno, le damos el uso de la voz. De hecho, ya nos están haciendo llegar, valga la tautología, algunas preguntas, y recuerden que pueden aprovechar este espacio, son de 30 a 40 minutos de la cápsula, y el día jueves son 2 horas, obviamente, de este excelente tema. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación, doctor. Sin más, voy a compartir la pantalla. Sí, muchas gracias, estimada doctora. No, al contrario, le agradecemos enormemente que haya aceptado la invitación y muchas gracias por sumar. Adelante, le damos el uso de la cámara y micrófonos. Muchas gracias. Okay. Alguien que me indique si ya se comparte, por favor.
Sí, así es, estimada doctora. De hecho, ya está como anfitrión para que pueda usar la herramienta de compartir pantalla de la plataforma. Muy bien, muchas gracias. Bien, iniciemos con una breve introducción a lo que es la odontología forense. La odontología forense es una especialidad de las ciencias forenses que implica la aplicación de todo el conocimiento del área estomatológica, que involucra el sistema estomatognático, bien, el conocimiento de los tejidos, de la patología, la farmacología, todos los químicos involucrados en las modificaciones estructurales y modificaciones en cuestión de la colorimetría y todo el tipo de patología, a su vez el conocimiento de la antropología, los diferentes tipos de usos y costumbres, que se ha involucrado la formación o la variación de la normalidad en un órgano dentario. Bien, pero la odontología en general, la odontología forense presenta tres áreas de trabajo, que es el diagnóstico, identificación y identificación de personas o muertas o cadáveres. En el diagnóstico viene la examinación y evaluación de las injurias de los maxilares, dientes y tejidos blandos, es decir, participa directamente en lo que es la evaluación en caso de que existiera una mala praxis. En la identificación, pues es en la examinación y evaluación de marcas de mordidas, en este caso evaluación de los tejidos, para estimar o determinar si hubo un tipo de lesión tanto en la persona que lo ocasionó, ya sea en la víctima o en el victimario. Porque muchas veces no encontramos la huella de mordida directamente en la víctima, pero sí aquella que le provocó directamente al victimario. Y en la identificación de individuos, en este caso de cadáveres en avanzado estado de composición, que viene siendo el material sensible de identificación, los casos complejos. ¿Cuáles son aquellos casos complejos? Cadáver carbonizado, cadáver incinerado, avanzado estado de putrefacción, osamenta, y cadáver con multitraumatismos o, en su caso, cadáveres fragmentados. Los principales indicios al momento de hacer una identificación, yo ya mencioné que involucra todo el conocimiento del sistema estomatognático. El sistema estomatognático hablando de la composición de tejido blando y tejido duro. Dentro del tejido duro, hablando de los maxilares, tanto maxilar superior como mandíbula, pero también del principal indicio, en este caso, los órganos dentarios. ¿Por qué los órganos dentarios son nuestros principales indicios? Porque tienen dos cualidades importantes que los hacen únicos. Una es la dureza, siendo el tejido, el esmalte en este caso, el tejido más duro del cuerpo humano. Y la resistencia, ya que soporta todos los cambios físicos morfológicos que sufre el cadáver a lo largo del tiempo. Es importante al momento de hacer una identificación estimar o determinar la edad del cadáver, entonces para no llegar en posibles confusiones, principalmente en aquellos que están en una etapa de 14 en adelante, donde ya podemos encontrar la mayoría de los órganos dentarios. Para eso nosotros hacemos una evaluación, no solamente clínica, sino también radiográfica, donde observamos la maduración de los órganos dentarios. Y así, y como mención general, pues tenemos dos tipos de denticiones, que es la dentición temporal y la dentición permanente. Y una muy importante que se encuentra dentro, en ese intervalo entre una y otra, que es la dentición mixta. En la dentición mixta, muy importante, es donde encontramos órganos dentarios, tanto dientes temporales, de leche o decisivos, como dentición permanente. ¿Y cuál es el periodo de este tipo de dentición? La podemos observar incluso desde los 6 años hasta los 11 años. Bien, en la odontología forense participa de manera primordial cuando existen muertes por desastres masivos o en casos complejos. ¿Cuáles son aquellos muertes por desastres masivos? Pues aquellos que se encuentran involucrados directamente con los desastres naturales o accidentes, pero accidentes muy cruentos. Hablando de desastres naturales como los fenómenos naturales como un terremoto, un tsunami, o también accidentes cruentos, que son accidentes de avión, ferroviarios, terrestres y demás, donde podemos encontrar en este tipo de accidentes cuerpos totalmente fragmentados, otros incluso incinerados, de acuerdo a las condiciones y el tipo de impacto que se haya proporcionado, de acuerdo al tipo de medio. Dentro de esta clasificación podemos dividir los desastres en condiciones abiertas y cerradas, tomando en cuenta cada una de las diferencias. Es que en las cerradas, que vienen siendo, por ejemplo, donde existe un registro, voy a poner un ejemplo, una analogía, en un caso de un accidente aéreo, donde ya existe un número de registro de personas, es decir,
puede ser multinacionalidad o de la misma nacionalidad, donde aquí se involucran principalmente al momento de hacer la identificación protocolos, como es el protocolo de la Cruz Roja y el protocolo de Interpol. Y en los casos complejos de necroidentificación, que va a ser un tema muy importante que estaremos hablando hoy de manera general, y en las próximas, el paso a paso, cómo se hace la identificación y cuál es el nivel de importancia en cada uno de ellos, que son los cadáveres en condiciones de mutilación o descuartizados, carbonizados, putrefactos y en reducción esqueletal u osamente. Nosotros para hacer la identificación tomamos en cuenta diferentes tipos de estudios odontológicos y de esta manera podemos tomar lo que son los reconstructivos, donde nosotros hacemos la determinación de la especie, el sexo, la edad, la raza o aquellos factores individualizantes por medio del odontograma, que son casos comparativos primordialmente en el cotejo odontoestomatológico en la cartilla antemortem y postmortem, y por medios radiográficos, los modelos de estudio, algún tipo de prótesis y las radiografías. De igual manera, las fotografías. Bien, en los casos complejos podemos hablar cadáveres frescos, carbonizados, descompuesto y esqueletal, y cada uno se sigue un diferente tipo de protocolo. Existe inclusive en la literatura el término de necropsia bucal, y existe una confusión debido a que la relacionan mucho con la necropsia bucal quirúrgica, que es la extracción de los maxilares. Pero el simple hecho de hacer una observación, un diagnóstico, una descripción, totalmente llevando un protocolo, un seguimiento, a eso se le denomina una necropsia bucal. En cambio, cuando se hace la extracción de los maxilares, involucra la extracción de los mismos por diferentes tipos de técnicas, sería una extracción quirúrgica o una necropsia bucal quirúrgica. Uno de los casos complejos de identificación son los cadáveres carbonizados. Bien, estos van a presentar diferentes tipos de características morfológicas y características de modificación estructural debido al daño y la presencia del calor. Dentro de las condiciones en las que podemos encontrar el cuerpo, bien, es una posición de boxeador. Inclusive los cadáveres adultos presentan unas características de un niño aproximadamente de 12 años. Hay reducción principal en cuestión de los tejidos. ¿Cómo vamos a determinar el grado de daño? Bien, nos vamos a basar de acuerdo a la clasificación, de acuerdo a si es quemadura de primer grado, segundo grado, tercer grado, es decir, de acuerdo al daño estructural del tejido. Si ya involucra totalmente dermis, epidermis o tejidos más profundos. En la cavidad bucal en especial se encuentra en una zona muy privilegiada. ¿En qué aspecto privilegiada? Debido a que la región, en caso de una alta temperatura, estamos hablando de carbonización, altas temperaturas, podemos encontrar la cavidad bucal protegida en la región anterior por los labios, en la región más superior por el paladar duro y blando y en lo que es la región inferior por piso de boca. En los laterales, tanto derecha como izquierda, lo que es la mucosa de revestimiento de carrillo. Por lo tanto, en caso de cadáver carbonizado, podemos obtener fielmente lo que son las estructuras de los órganos dentarios para realizar un cotejo. Muy bien. Bueno, ya mencioné que depende a lo que son las características de la temperatura. No hay que confundir de igual manera para hacer el cotejo en cadáver cuando se encuentra carbonizado, incinerado y calcinado, ya que son diferentes tipos de cotejos que se van a llevar a cabo. Estamos hablando de que en este caso yo voy a ver exclusivamente de carbonizado, ya que nos va a dar muchísima información. Cuando se encuentra totalmente incinerado, estamos hablando que es aumentado totalmente las temperaturas de 800 a 1000 grados centígrados. Entonces aquí podemos no solamente observar lo que es la destrucción de tejido, el tejido superficial en general del cuerpo, sino también el cambio en la morfología estructural del órgano dentario. Entonces, estos son algunos tipos de fotografías de una investigación in situ a los diferentes grados de temperatura. Entonces, podemos observar el cambio morfológico en órganos dentarios de 100 grados, sometidos a 100 grados centígrados, 200, 400, y ya un poco incinerados y cambios de color en temperaturas de 1000 a 1200 grados centígrados. Estamos hablando, si hacemos una comparativa, en casos de que exista una cremación, estamos hablando en condiciones funerarias, la temperatura que se alcanzan son de 1500 a 1600 grados centígrados. Bien, pero a su vez podemos hacer obtención en estos casos, aunque el cadáver se encuentre
carbonizado, podemos hacer extracción de ADN. ¿A qué temperaturas podemos hacer la obtención del ADN? Bien, existen diferentes tipos de técnicas para la extracción del ADN. Estamos hablando de mitocondrial, por ejemplo, que aún podemos obtener resultados en cadáveres de este tipo, carbonizados en temperaturas de 300 a 500 grados centígrados. ¿De dónde vamos a obtener la realización del cotejo odontoestomatológico? A través del nervio que se encuentra en el interior del órgano dentario, que nosotros le denominamos pulpa, tiene el nombre de pulpa. Y esto se encuentra inervado por diferentes tipos de nervios dentarios de acuerdo a la distribución del nervio trigémino y sus ramificaciones, ya sea superior, inferior, anterior, posterior, o aquellas que son inervadas por uno o más ramas. Bien, entonces, de acuerdo a la inervación, nosotros vamos a obtener muchísima información del mismo. ¿Cuál va a ser el órgano dentario candidato a hacer una extracción del ADN? Bien, los candidatos son los que contienen pulpas amplias. ¿Y a qué me refiero las pulpas amplias? Pues son los molares. La pulpa, que es el tejido, bien, el tejido conectivo nervioso, vasculonervioso, estoy hablando del nervio, va a obtener la forma del órgano dentario que pertenece. Así la fotografía que ustedes están observando, que son incisivo lateral, central, canino, primer premolar y segundo premolar inferiores, bien, estos están compuestos generalmente por una sola raíz, salvo que existan variantes de la normalidad, que sí existen. Y en el 98% de los casos presentan una sola raíz y, como ustedes pueden observar, toman la forma del órgano dentario. Bien, los candidatos para hacer la obtención del ADN son principalmente los molares, que son las pulpas amplias. ¿Y cuál va a ser el candidato? O sea, no por el hecho de ser molar va a ser totalmente candidato al 100%, sino aquellos que no cuenten con una rehabilitación, por ejemplo, obviamente endodóntica, donde ya se encuentra el despoblamiento total de lo que es el tejido conectivo vasculonervioso, sino también aquel que ya se encuentre rehabilitado. Estamos hablando que ya presenta una curación, un tipo de amalgama, que al momento de ser sometido a una alta temperatura, pues incluso existe el riesgo de que haya contaminación. Bien, entonces, las diferentes técnicas para hacer lo que es el ADN, estoy hablando de periodo de 400 a 500 grados, inclusive de 200 a 400 se puede utilizar lo que es el método de extracción de ADN genómico y de 500 a 600 grados el método de ADN mitocondrial. Bien, ¿cuál es el otro caso complejo de necroidentificación? Son los casos de descuartizamiento. En los casos de descuartizamiento, nosotros vamos a tener como nuestro principal indicio, en este caso, si existiera una decapitación, es decir, el cráneo, el rostro, y esto sí toma mucha importancia debido a que de acuerdo a las condiciones en las que encontramos el tejido, es el protocolo que vamos a utilizar. Así no va a ser el mismo protocolo si nosotros encontramos una cabeza, por ejemplo, en condiciones frescas, en las primeras 12 horas, o de 4 a 12 horas, sino no va a ser el mismo protocolo si se encuentra a su vez carbonizada, si se encuentra en avanzado estado de descomposición, o si se encontró totalmente plano, o sea, en osamento. Entonces se sigue diferentes tipos de protocolo. Bien, existe una clasificación de acuerdo a la mutilación y es la de Crops, que se hizo en el año de 1987, pero sigue siendo muy aplicable, donde clasifica los diferentes tipos de mutilación, pero de manera general, como mutilación defensiva, agresiva, ofensiva, necromaníaca, mutilación por mensaje, mutilación mixta. Entonces podemos encontrar este tipo de cuerpos, los cuales nosotros tenemos que, si nosotros vemos tanto el cráneo o bien la cabeza como el resto del cuerpo, nosotros vamos a realizar unas observaciones generales de las condiciones. Aunque nosotros vamos a trabajar únicamente con lo que es la cabeza y el cráneo, en este caso, nosotros si tenemos la fragmentación de las condiciones en las que fueron encontradas el cuerpo, nosotros vamos a hacer una descripción general de las condiciones, pero obviamente nos vamos a enfocar en lo que es cabeza y cuello. Bien, las mutilaciones pues se hacen en dos tiempos, ya sea con instrumento filoso o instrumentos con tusas cortantes, esto de acuerdo a las consideraciones del corte, ya sea en tejidos más blandos y tejidos más duros. Bien, nuestra participación primordial, como repito, es cuando nosotros, o bien se recupera la cabeza, y es cuando existe la participación del odontólogo forense. Otro estado complejo de necroidentificación es cuando nosotros nos encontramos bajo presencia de cadáveres altamente en avanzado estado de descomposición. Recordemos que existen fenómenos cadavéricos mediatos o inmediatos y periodos consecutivos. Bien, los inmediatos son una vez que cesa lo que son todo lo que es el sistema
cardiovascular, es decir, al momento o el primer segundo del cese de vida, cambian totalmente los signos vitales. Entonces, a eso me refiero con los fenómenos cadavéricos mediatos o inmediatos, y los consecutivos son los que se van dando posterior a las horas, es decir, rigidez cadavérica, enfriamiento cadavérico, estamos hablando de la mancha verde abdominal, que es el periodo cromático, enfisемatoso, periodo cualitativo, y posteriormente a osamenta. Bien, cuando nosotros observamos, de igual manera nos encontramos bajo la presencia de un cadáver con avanzado estado de descomposición. De igual manera hacemos la descripción bajo protocolo de todas las condiciones anatómicas en las que fue encontrado el cadáver, y nos enfocaremos en lo que es la cavidad oral. Obviamente en estas consideraciones no vamos a tomar nosotros en cuenta las características que podemos observar en el tejido blando, ya que ese se encuentra totalmente destruido, descompuesto. Entonces no nos va a dar muchísima información. Estoy hablando de las condiciones o algún tipo de pigmentación o algún tipo de tatuaje que se pueda presentar tanto en la mucosa labial como en la mucosa de carrillo, paladar blando, paladar duro, inclusive en la lengua. Bien, todas aquellas características que nos presentan mucha información, debido a que el avanzado estado de descomposición no nos va a dejar tener una información de este tipo. Entonces trabajaremos única y exclusivamente con los órganos dentarios y ambos maxilares. Bien, para esto, las ciencias que nos van a auxiliar es la medicina forense, la química forense y la antropología forense. Es muy importante hacer el cotejo odontoestomatológico por medio de la ficha. Si bien existe en muchos de los casos alguna denuncia por parte de un familiar de un caso de desaparición, entonces al momento de hacer la entrevista nos proporcionan mucha información y tenemos contacto directo cuando podemos encontrar un cadáver que presenta las características ya antes mencionadas. Pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, primordialmente en casos de fosas clandestinas, donde no existe con anticipación una denuncia, no necesitamos nosotros hacer la información, guardar, hacer la información y observación de las características encontradas y posteriormente realizar el cotejo odontoestomatológico. Para hacer este tipo de cotejo, pues es necesario principalmente los datos antemortem que nos puedan llegar a proporcionar los familiares, con el cotejo postmortem, que son las observaciones que realiza el odontólogo forense. En casos o en situaciones en las que por los tiempos legalmente adscritos se hace a destiempo una identificación, nosotros resguardamos toda la información por medio fotográfico, lo que es el odontoestomatograma, y se hace la extracción de algún órgano dentario para posteriormente someterlo a cotejo odontoestomatológico cuando la identificación se hace a destiempo, es decir, cuando ya sobrepasó el tiempo establecido para lograr una identificación directa. Bien, hacemos en lo que es la identificación por medio del odontoestomatograma, donde vamos a obtener diferentes tipos, de acuerdo a las características, diferentes tipos de situaciones, diferentes tipos de observación y se va a trabajar un protocolo totalmente diferente de acuerdo a las consideraciones en las que fue encontrado el cuerpo. Esta información se va a realizar a través de una entrevista, y a través de la entrevista se van a obtener informaciones tales como fotografías, algún tipo de radiografía, en este caso y hablando exclusivamente del área de odontología forense, radiografías, fotografías, un tipo de prótesis. Recordemos que a lo largo de nuestra vida se van haciendo diferentes tipos de tratamientos, inclusive la historia clínica puede estar totalmente modificada. Recordemos que nosotros nos basamos no solamente en las rehabilitaciones. Por ejemplo, en una radiografía donde se va a hacer el cotejo que tenga a la mano el familiar, pueden estar aún con órganos dentarios, pero nosotros encontrar el cadáver con algunas ausencias, ya sean antemortem o postmortem. Entonces, no solamente observamos directamente o generalizamos las condiciones, sino también tomamos en cuenta la morfología de los órganos dentarios, el tipo de tejido, la calidad, la comparación con los tejidos adyacentes y demás, para hacer un cotejo odontoestomatológico totalmente positivo. Bien, las ramas que auxilian o nos van a auxiliar, pues es la psiquiatría forense, principalmente en casos, voy a poner una analogía, en casos donde encontramos principalmente feminicidio, donde se involucran directamente las características de lesiones, las lesiones principalmente encontradas en cavidad oral en este tipo de situaciones, el conocimiento de la anatomía humana, de la antropología, obviamente la odontología forense y legal se encuentran directamente vinculadas con el derecho, la biología y la patología.
Nosotros seguimos diferentes tipos de protocolos, no solamente, por ejemplo, los protocolos homologados, sino también existen protocolos internacionales, como es el ejemplo de la AFO, que es el American Board of Forensic Odontology, donde ya nos da un protocolo de seguimiento al momento de hacer una identificación odontoforense. Importante lo que es el cotejo odontoestomatológico y algunas características o factores de identificación que tomamos en cuenta. Ya hablamos que es la edad, las características étnicas, la estatura, el sexo, la complexión, lo que es el periodo de erupción dentario, en las huellas dactilares. Estamos hablando de que aquí participa un equipo multidisciplinario, algún tipo de lunares, de arrugas, color de ojos, cabellos, obviamente, si el cuerpo aún se nos presenta a fresco, donde podemos hacer obtención de la información cadáver fresco, de las características. De igual manera, si presenta algún tipo de cicatriz quirúrgica, un tipo de cicatriz traumática, algún tipo de tatuaje, las amputaciones, principalmente aquellos si tuvieron unas amputaciones antemortem, y de eso se puede corroborar con la información de los familiares, algunos tipos de tratamientos estéticos, como es la colocación de algún tipo de prótesis estética y los diferentes tipos de tratamientos o rehabilitaciones dentales. De igual manera, podemos hacer obtención por medio de muestras, tanto de muestras naturales como adquiridas, como es presencia de semen en la cavidad oral, saliva y residuos corporales, para hacer posteriormente lo que es el cotejo de genética a través de la química forense. Y algunas características adquiridas patológicas o adquiridas o toxicológicas. Y la necropsia bucal, estamos hablando de la necropsia bucal quirúrgica, pues implementamos todo el conocimiento de lo que es el área de estomatología forense. Estamos hablando, repito, del sistema estomatognático. Para eso vamos a evaluar el cadáver si se encuentra un protegido o si se encuentran restos óseos. Y como repito, se va a hacer diferente tipo de evaluación, diferentes tipos de protocolo. Si aún encontramos el cadáver con tejido, estamos hablando que se va a realizar un levantamiento facial para hacer una necropsia bucal quirúrgica, limpieza de las estructuras dentomaxilares, un examen de cavidad oral, necropsia bucal quirúrgica también dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, si se encuentra un cadáver carbonizado. No en todos los cadáveres nosotros realizamos lo que es la necropsia bucal quirúrgica. Esta técnica se somete bajo condiciones especiales. Bien, si se encuentra la descripción odontológica y minuciosa detallada de cada uno de los tejidos ya antes mencionados, las características particulares, es decir, si aún se puede hacer observable algún tipo de pigmentado, un tipo de tatuaje, un tipo de patología, o de igual manera las radiografías y la estimación de la edad al momento de la muerte. Cuando se encuentran totalmente desprovistos de tejidos, estamos hablando en osamenta, pues hacemos limpieza de las estructuras dentomaxilares, la descripción odontológica minuciosa y detallada de cada uno, tanto de todo lo que es el maxilar, el tejido óseo, como del tejido dentario, descripción de las características particulares, es decir, si tiene o se encuentra con una variante de la normalidad, una variante de la forma, una variante en cuestión de pigmentación, y a qué se debe este tipo de pigmentación, ya que existen de acuerdo a si son adquiridas a lo largo de la vida o si estas totalmente se encuentran provocadas, aunadas al consumo de algún tipo de medicamento. De igual manera, el llenado del identoestomatograma, el cotejo con medio radiográfico y la estimación de la edad al momento de la muerte. Algunas características que tomamos en cuenta es el tamaño. Estamos hablando de que aquí podemos obtener características en cuestión morfológicas. Es un caso de microdoncia en lo que son los incisivos laterales superiores y un caso de macrodoncia, en este caso en un incisivo central superior. Entonces es una variante de la normalidad, no es una patología, es un cambio estructural y que esto no se presenta en la mayoría de las personas. Por lo tanto, es una característica que sí puede servir al momento de hacer un cotejo odontoestomatológico. De igual manera, cuando existen variantes en el número, estamos hablando de dientes supernumerarios, o la contraparte, que es la genesia, es decir, los órganos dentarios no se observan clínicamente, pero sí por medio radiográfico lo podemos encontrar retenidos, que nunca fueron erupcionados, o la contraparte de la genesia, que nunca se formaron a lo largo de la vida, desde el desarrollo de lo que es la odontogénesis. Y otros tipos de variantes de la forma, como es la dislaceración, fusión con presencia, trodontismo, pérdida del esmalte, el desindén y la geminación. Pero otro tipo de variantes de la normalidad, que no es una patología, pero sí se encuentra relacionada a una de ellas. Por ejemplo, este es un molar moriforme que se encuentra en la región anterior
Ya la podemos encontrar tanto en dientes superiores como en dientes inferiores. Y es una característica poco frecuente, por lo tanto, una característica, viene siendo una característica individualizante, porque no toda la población la presenta. Bien, esto se encuentra aunado principalmente cuando la madre en la etapa de gestación pues presentaba sífilis. Entonces, esto directamente relacionado a una mutación producto de la sífilis congénita nos da como resultado este tipo de anomalía estructural. Pero también algunos tipos de tubérculos, y dentro de los tubérculos podemos encontrar lo que es el tubérculo de Carabelli, muy característico en todo lo que es la premolar superior, pero también lo que es el paramolar, o también denominada cúspide de Moll, o el tubérculo de Lyon, generalmente encontramos lo que son el centro de lo que es las caras oclusales de los premolares. De igual manera, características morfológicas como el diente en garra, el talón en cúspide, los dientes de Hutchinson, también directamente relacionados con una sífilis congénita, o también algún tipo de pigmentaciones. Es decir, los dientes hablan por sí mismos de la calidad de vida ante mortem, de cómo fue el individuo en vida. Por ejemplo, si tenía algún tipo de hábito, como es el caso de este tipo de manchas, este tipo de pigmentaciones, característico de lo que es la nicotina, lo que nos da información del hábito del tabaco. De igual manera, la presencia, siempre y cuando se encuentra aún en tejido blando, nos va a dar mucha información. En este caso, la presencia de tatuajes, tanto lo que es el dorso de la lengua y su mucosa labial. De igual manera, la medicación, por ejemplo, estos son característicos de dientes con tetraciclinas, expuestos a tetraciclinas. Aquí, como ustedes pueden observar, es una dentición permanente, pero la pigmentación en dientes temporales o el acúmulo de la tetraciclina va a pigmentar no solamente los dientes temporales, sino también la erupción futura de los dientes permanentes. Entonces, generalmente el uso de las tetraciclinas se encuentra directamente relacionado con un problema asmático, que generalmente es lo que recetan a los niños con este tipo de trastorno. Por eso la importancia de manera antemortem de tener una comunicación directa con el médico tratante de este tipo, que brinda este tipo de tratamientos por las consecuencias permanentes que va a ocasionar en los órganos dentarios, pero a su vez, si hablamos de manera aislada y hablando exclusivamente del área de odontología forense, pues esto nos sirve o nos da mucha información del uso de tetraciclinas en vida. Otro tipo de pigmentaciones como son la fluorosis por el consumo de alto contenido de partes por millón del método establecido, que estamos hablando de que la Organización Mundial de la Salud nos brinda lo que es la cantidad de 0.5 de manera normal, sobrepasando ese límite, si a causa una toxicidad que se ve reflejada directamente en las superficies de los órganos dentarios como pigmentaciones marrones. De igual manera, el tatuaje en diente, que esto sí nos da muchísima información al momento de hacer un cotejo odontoestomatológico. Realmente no se hace directamente el tatuaje en la superficie de un órgano dentario natural. Más bien es un tipo de restauración estética que se hace de manera extrabucal y posteriormente se cementa con un tipo de caricatura, un tipo de imagen favorita, por ejemplo, de la persona que va a ser rehabilitada con este tipo de tratamiento, pero que a nosotros en odontología forense nos da muchísima información. Principalmente en casos de bulimia, de igual manera este tipo de trastornos nos da muchísima información, porque nosotros podemos encontrar abrasiones, pero si ustedes observan, no solamente abrasiones en las regiones vestibulares, sino en las regiones palatinas y linguales, que es producto al momento de hacer el contacto por lo que son los ácidos al momento del vómito. Entonces, por donde pase el ácido es donde va a existir la abrasión. De igual manera, los piercing o el uso de piercing nos da muchísima información y también algunas características, estamos hablando culturales, donde aún pareciera que no existieran este tipo de costumbres, pero algunas costumbres directamente de antepasados y que siguen prevaleciendo las podemos encontrar inclusive en algunos mayas, en la región de Yucatán, donde modifican ciertos órganos dentarios. En esta fotografía no pertenecen a poblaciones mexicanas, sino una población que se encuentra en lo que es África y que en unas zonas muy remotas de la civilización, que aún siguen conservando ese tipo de modificaciones por medio cultural y que se va este tipo de tradiciones que se va reflejando, se va transmitiendo de generación en generación, producto de la modificación de los órganos dentarios anteriores, es decir, de canino a canino, en forma de cúspide, que esto es un tratamiento totalmente irreversible y que
se utiliza principalmente para señalar que la persona ha llegado a una etapa adulta y que está lista al momento para casarse o para contraer matrimonio. De igual manera, las características estructurales óseas, si presentaba algún tipo de prótesis, algún tipo de rehabilitación ya antes mencionada, si presentaba algún tipo de patología observable en lo que es una radiografía, si existe alguna modificación estructural en los maxilares, como pueden observar en la fotografía del lado izquierdo, existe lo que es una característica, una oclusión normolínea, es decir, lo que nosotros denominamos como clase 1. Cuando se encuentra totalmente una proyección mucho más adelantada del maxilar superior, una clase 2. Y si es la contraparte, donde existe una sobremordida o bien una protrusión de la mandíbula, es decir, proyectada hacia mucho más adelante que el maxilar inferior, es una clase 3. Estas características ustedes las están observando en unas imágenes óseas, pero este tipo de estructura morfológica ósea nos va a dar información de las características anatómicas clínicas. Y esto puede servir principalmente cuando hacemos el cotejo dentro-estomatológico por medio de imagen, de la información que nos dan los mismos familiares. Estos siguen siendo algunos tipos de imágenes, de igual manera las fracturas maxilares, y determinamos si esta fue de manera antemortem o postmortem. De igual manera, el cotejo de los estudios de modelos, cotejo del estudio de los modelos en yesos de manera antemortem y postmortem. De igual manera, si existe la presencia de algún tipo de rehabilitación con implantes dentales. En algunos casos utilizados aún el estudio de rugoscopía. El estudio de rugoscopía es una técnica que está reservada para ciertos casos, ¿sí? No se utiliza, importante al momento de hacer un cotejo odontoestomatológico, pero sí se conserva, o bien sí se hace el cotejo por medio de esta técnica en casos especiales. Aquí de igual manera es como nosotros podemos observar en la fotografía más superior del lado derecho, un tipo de técnica para hacer la realización de una muestra de ADN, un cotejo de ADN, donde ustedes pueden observar por medio de esa deshidratación cómo se observa lo que es una pulpa totalmente rígida, o sea, es decir, sangre seca. De igual manera, el cotejo odontoestomatológico por medio radiográfico, el estudio de las arrugas palatinas. Al momento de hacer el estudio de arrugas palatinas, que es una técnica de cotejo especial, no solamente hacemos el estudio por medio de la morfología de la arruga, sino también tomamos en cuenta la morfología del arco dentario. Así podemos observar y hacer la descripción de los arcos dentarios maxilares, si se encuentra redondeada, si tiene forma triangular, si este tiene forma cuadrangular, por ejemplo. ¿En qué caso utiliza este tipo de cotejo? Principalmente cuando existe una arruga probablemente que esté pobremente marcada, que no se note al momento de hacer nosotros la toma de modelos de estudio. Cuando existen cambios principalmente en la prominencia, es decir, no pueden ser tomadas, no se marcan directamente en la técnica, en el modelo, o cuando existe un patrón muy simple, es decir, un patrón repetitivo, ahí no se aplica directamente este tipo de técnica. Esas son algunas características de las formas o arrugas que tomamos en cuenta al momento de hacer la descripción. Y aquí es un cotejo odontoestomatológico de una prótesis. Las prótesis, principalmente aquellas elaboradas con acrílico, marcan directamente la impresión de las arrugas palatinas. Entonces, esas pueden servirnos para nosotros hacer el cotejo de las mismas. Hacer la confronta directamente sobre lo que es la prótesis de arrugas palatinas, y de igual manera, si el cadáver aún presenta tejido, pues hacer la confronta del mismo al momento de hacer una toma de impresión. Bien, la necropsia bucal, que es un caso complejo, lo utilizamos principalmente al momento de que se encuentra el cadáver totalmente carbonizado, y es la extracción de los maxilares de manera quirúrgica. Existen diferentes tipos de técnicas, principalmente se utiliza en cadáver carbonizado, en lo que es la técnica del libro abierto. Esto porque existen cadáveres carbonizados que aún cuentan con flexibilidad para hacer la apertura oral. Ahí no va a ser necesario hacer la necropsia bucal quirúrgica, pero existen algunos tipos de casos en que es muy difícil pueden lograr una apertura y nosotros tenemos que hacer una identificación sí o sí. Entonces se utilizan lo que es técnicas de desprendimiento, levantamiento facial y la extracción de los maxilares de manera quirúrgica. Bien, voy a ir directo. De igual manera, ya expliqué cuando existe caso de
desprendimiento o de decapitación o desprendimiento epitelial totalmente desprovisto de tejido, donde nosotros aquí pues ya no trabajaríamos directamente con tejido blando, sino solamente con maxilar y órganos dentales. De igual manera hacemos el estudio de manera externa, es decir, la forma de los labios, la estructura labial, esto siempre y cuando el cuerpo aún presente tejido. La contraparte es cuando nosotros nos encontramos en cadáveres totalmente en avanzado estado de descomposición o reducción esqueletal, y nosotros tenemos que hacer la estimación o bien las tomando en cuenta las características morfológicas en las que se presentan, es decir, las características morfológicas óseas. Nosotros podemos determinar incluso si la persona tenía algún tipo de síndrome congénito y que se encuentra directamente relacionado con la forma de la morfología de ambos maxilares, y de igual manera la erupción dentaria, y al momento de hacer el cotejo con nuevo radiográfico veremos la modulación de los órganos dentales. Pero muchos de igual manera no vamos a encontrar el cuerpo en diferentes tipos de condiciones. Entonces ahí es donde el conocimiento odontológico es muy importante, porque implica el conocimiento no solamente de desarrollo estructural, sino variantes de la normalidad. Estoy hablando de la presencia de síndromes, como es el caso del síndrome de Hutchinson y Gilford, que da las características de una persona, es un niño de 6 años, pero que da las características de una persona adulta, es decir, es un síndrome de envejecimiento prematuro. Entonces, hay características principales, primordiales, principalmente en consideraciones estructurales en este tipo de síndromes que nos hacen, de acuerdo a la característica y forma morfológica de los maxilares y de la erupción dentaria, nos hace pensar y determinar la presencia del síndrome de Hutchinson y Gilford. De igual manera, acompañado de otro tipo de diferentes tipos de síndromes. Y en la extracción quirúrgica, el método más utilizado es el Casing y Nielsen, donde nosotros hacemos el levantamiento facial. Estoy hablando de cadáver carbonizado para explicar un poco la técnica quirúrgica, y se utiliza lo que es una sierra eléctrica para hacer lo que es el corte maxilar, es decir, de tejido óseo, para someterlo posteriormente a cotejo odontoestomatológico, donde nosotros podemos observar aquí por las características de desprendimiento de tejido, pues en un cadáver carbonizado, en un cadáver que no presente una apertura, una flexibilidad, y que se tenga que hacer el cotejo sí o sí, se tiene que adquirir o bien se tiene que recurrir a este tipo de técnicas. Bien, esas son las características del método de Casing y Nielsen. Es una muestra donde tenemos que tener cuidado al momento de hacer el corte, de no tocar lo que son las raíces, en este caso del maxilar superior. Obviamente, para hacer la estimación de la edad existen muchos métodos. Actualmente el más utilizado es la técnica Zamora. Una vez que nosotros hacemos la identificación odontoestomatológica y de acuerdo a las consideraciones y el protocolo utilizado, es muy importante hacer fotografía detallada del cráneo y de los maxilares, es decir, desde antes del tratamiento quirúrgico, desde antes de lo que es hacer la apertura, las consideraciones generales del cuerpo, tomando en cuenta las normas oficiales en cuestión de las fotografías anterior, el lateral, etcétera, y de igual manera las fotografías de cada una de las etapas de la extracción, si fuese el caso. Estamos hablando de la necropsia bucal quirúrgica. Todo el procedimiento se llevará a cabo por medio fotográfico sin pasar ningún tipo de técnica, es decir, se va a fotografiar metódicamente la técnica utilizada. De igual manera, se va a tomar fotografía de la oclusión que presenta el cadáver en este caso, y también basándonos totalmente en las normas oficiales. Posteriormente, una vez que se hizo la extracción quirúrgica, se rellena lo que es la cavidad bucal, se sutura y se restaura morfológicamente siempre y cuando sea posible, de acuerdo a las consideraciones en las que se encuentra el cuerpo. Cuando se encuentra totalmente en osamenta, nosotros hacemos la limpieza de lo que son los maxilares, y inclusive si se encuentra aún con tejido, utilizamos técnicas especiales de limpieza para hacer el cotejo odontoestomatológico. Una vez que se hace la limpieza y se hace el cotejo, posteriormente se embailan los maxilares, porque esas pueden ser utilizadas incluso por diferentes tipos de especialistas, en este caso el antropólogo forense, para hacer otro tipo de informe pericial. Bien, en el caso en el que nosotros encontremos totalmente fracturados el tejido óseo que va a ser de estudio, nosotros utilizamos diferentes tipos de materiales que ordinariamente utilizamos en la clínica.
entre ellas algún tipo de resina o pegamentos a base de cianocrilato. Esto con la finalidad de nosotros tener una mejor visión, una visión morfológica, ya que vamos a hacer la disección tanto del maxilar como la distribución y posición de los órganos dentarios en el mismo. De igual manera, es importante porque nosotros vamos a hacer muestras radiográficas para hacer cotejo de estudio radiográfico. En cada uno de los procedimientos ya antes mencionado, se va a utilizar lo que son los testigos métricos, el estudio de rayos X y otros registros de apoyo, como pueden ser el uso de prótesis o de modelos de estudio. Ya hablamos de cadáver carbonizado y no sé si tengan algún tipo de pregunta hasta aquí, hasta el momento. Sí, maestra, fíjese que súper interesante tema. De hecho, ahorita estamos en Facebook Live. De hecho, ahorita por parte de esa página, tanto del chat privado, nos están felicitando justamente por ese tema, toda vez que en las ciencias jurídicas es poco tomado. Súper interesante, obviamente, que también el abogado litigante, no solamente el criminólogo, el criminalista, el odontólogo, sino también el abogado obviamente tiene que saber de esos temas porque, bueno, luego en el sistema procesal, o más dicho, en el sistema procesal, para que se pueda tener el uso del interrogatorio contra interrogatorio. Nos preguntan amablemente aquí en privado que una vez que ellos tomen la clase, si bien es cierto, es una gran introducción, me queda claro que es un tema muy complicado, pero súper interesante, y que el día jueves que vamos a tener las 2 horas justamente de este tema, se van a ir desarrollando el tema y los subtemas. Pero nos comentan que una vez que estén con usted en su clase, ¿qué actitudes pueden obtener al ingresar a esta? Bien, principalmente si son odontólogos forenses, reforzar el conocimiento por medio de la aplicación de las diferentes técnicas, ya que si bien si es un odontólogo general, sí es importante tener el conocimiento de la odontología, pero la odontología forense va más allá, porque implica el conocimiento de antropología, de química, de anatomía, de patología, principalmente de algunos pigmentos tóxicos, venenos que se ven manifestados en las estructuras de los órganos dentarios. Entonces, obviamente, el conocimiento y la habilidad. En cuestión, si son de otro tipo de especialidades, claro que van a poder lograr obtener el conocimiento en cuestión mucho más amplia del campo de la odontología forense que anteriormente desconocían y cómo pueden ser aplicados los mismos conocimientos cuando ustedes se encuentran en la presencia de un cadáver bajo ciertas condiciones, entender cómo va a ser la aplicación o el protocolo de manera generalizada, de acuerdo al conocimiento que vamos a adquirir en la próxima clase. Perfecto, excelente. También nos comenta aquí, Stephanie dice que es muy interesante el tema, que ojalá puedan tener beca para la clase del día jueves. Claro que sí, es de hecho lo que le estábamos comentando en un inicio, para nuestros amigos y amigas que estén justamente en esta cápsula informativa dentro de este tema. Ahorita en este momento les voy a poner un teléfono donde pueden hacer mención o nos manden una captura que estuvieron con nosotros aquí en la cápsula jurídica, y para que les podamos hacer, ¿qué le parece, maestra? Si usted me lo permite, el 50% para que estén en su clase. Esto Claro que incluye, sí. obviamente, acceso a la clase, incluye también su constancia de asistencia virtual y el video de 2 horas que estará, obviamente, o que se le enviarán, más bien dicho, a nuestros compañeros del INEM. Cabe destacar que este video no solamente se descarga y se lo envían al correo de ustedes, sino también nuestros compañeros del INEM lo editan y la verdad les queda muy, muy bonito este video. Entonces, imagínense, solamente es una cuota de recuperación de 100 pesos. También incluye ya impuestos, ya sea que quieran facturar o no. De todos nosotros aquí en el INEM se paga esos impuestos para que puedan hacer, si en dado caso requieren, para que les puedan hacer llegar su factura. Querida maestra, de verdad, siempre digo, temas tan relevantes como este, de verdad que nos causa mucha pasión y queremos seguir estudiando. Pues bueno, le dejo el uso de la voz para que pueda, obviamente, estemos en actitud, si no hay alguna otra pregunta, de poder concluir, y para que obviamente nos visiten en la página del INEM y nos veamos el jueves para las 2 horas de la clase de este excelente tema. Adelante, maestra.
Pues invitarlos principalmente a que no falten, porque sí, realmente es un tema muy apasionante. Inclusive ustedes pueden notarlo, a mí me apasiona este tema de lo que es el área de las ciencias forenses, en especial lo que es la odontología. Entonces, sí, obviamente esto tan solo es una introducción. Voy a explicar técnicas, inclusive voy a dar consejos al momento de hacer las tomas de las lesiones por huellas de mordedura, hacer el cotejo odontoestomatológico radiográfico, cuáles son las diferencias principalmente que debemos entender o bien comprender si fue un tejido, una extracción, una pérdida de manera antemortem o postmortem, cómo es el daño o la fractura, de igual manera si fue antemortem o postmortem, qué debemos de tomar en cuenta al momento de hacer un estudio de tejido blando, cuando este no se encuentra totalmente desprovisto o ausente, o bajo un efecto químico como es el cadáver carbonizado o incinerado. Entonces, importante su participación el día jueves. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, muchas gracias, maestra. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, estamos obviamente a disposición de ustedes, sino para poder concluir esta cápsula. Pero bueno, para no hacer más mención de algunas cuestiones, queda claro que la clase que ustedes puedan estar y que quieran para el día jueves no solamente es una cuestión teórica, sino también práctica, la cual de verdad agradecemos enormemente a la doctora que nos comparte estos conocimientos, como ya hizo mención, les va a dar muchos tips, obviamente, para que puedan tener estos conocimientos y los adquieran, no solamente para su vida escolar, sino también para su vida profesional, obviamente, en la praxis. Queda, maestra. Entonces nos vemos el día jueves en punto de las 7 de la noche, 19 horas. En este momento, mis compañeros me van a hacer favor de compartirnos el flyer para efecto de que podamos invitarlos para este tema. A ver, adelante por favor para que nos apoyen en poderlo presentar. Pues bien, bueno, los esperamos justamente el día jueves. Ya nuestros compañeros están preparando la diapositiva para que podamos estar en actitud de estar en esta excelente clase. Y bien, les podemos hacer mención que es el día jueves. Estamos a 13 de octubre para esta excelente clase. Y bien, ahorita nos van a hacer mención justamente en esta información. Con un costo total de 100. A ver, adelante, ahí ya nos van a hacer favor de para hacer esta mención justamente en la clase, donde obviamente pues los invitamos a todas y a todos que estén con nosotros. ¿Qué tal a todos? El Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria les hace la cordial invitación a su taller virtual con el tema de Material cadavérico complejamente sensible en la identificación de odonto forense, impartido por la doctora Raquel Ramírez Orizaga, este jueves 13 de octubre a las 7 de la noche, con un costo total de 199 pesos. Los esperamos. Pues muchas gracias. Entonces los esperamos recuerden, el día jueves 13. Muchas gracias, estimada doctora. Y bien, pues ya como también hizo mención, les va a compartir materiales para que ustedes lo puedan ocupar. Aparte, bueno, la videograbación, la constancia y el acceso a esta clase. Muy buena tarde, muchas gracias a todas y a todos. Pues bueno, los esperamos el día jueves. Pasen una excelente noche.